Muy buenas chicos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a enseñar a cómo crear un contexto para vuestra aplicación de React. Recordad que estamos en un proyecto, que estamos haciendo un montón de cosas, una página web, la cual va a permitir que hagamos compras y ventas, que manejemos comisiones, que hagamos un montón de cosas, todo con React JS, Firebase y Stripe. Entonces chicos, en esta parte lo que voy a hacer es enseñaros a cómo crear un contexto con diferentes funciones, etc. Este contexto lo que va a permitir es que el usuario sea capaz de pues loguear y que la aplicación tenga siempre pues básicamente información con respecto a ese usuario que ha logueado, su ID, su token, su lo que sea. Genial, ¿cómo empezamos? A ver, tenemos ya esto que es un poquito spoiler, dejadme borrarlo. Lo que tenemos que hacer es crear esto mismo que acabo de borrar. Vamos a crear una carpeta que se llame context. Y aquí básicamente vamos a guardar todos los contextos que tengamos. Vamos a guardar el contexto de, pues, por ejemplo, el auth, de la autenticación. Y si queréis crear un contexto para, yo que sé, un proceso de compra de no sé qué, lo podéis crear aquí también. Entonces yo, como lo quiero crear del auth, para tener todo separado, lo que voy a hacer es crear aquí una carpeta que se llame auth. Estupendo. Vale, ya tenemos aquí el contexto y el auth. O sea, dentro del auth lo que tenemos que hacer ahora es empezar a crear todo ese contexto. ¿Cómo? Vamos a crear aquí un archivo que se va a llamar auth context y vamos a poner aquí .js. Genial. ¿Qué tiene que tener este archivo? Lo primero es que necesitamos, de nuevo, crear el contexto. Y hay una función que literalmente se llama así. Vamos a importarla, se llama createContext. Así de simple. La importamos de React, eso es. Y ahora debemos crear ese contexto. ¿Cómo? Pues llamando a esta función. Vamos a poner aquí export const auth. Vamos a escribirlo bien. Auth context. Y aquí llamamos a createContext. Y ya está, no hay que llamar a nada más. Pero en este archivo lo que vamos a hacer también es declarar básicamente una función que nos devuelva pues un estado inicial de nuestro contexto. Recordad que básicamente React.js es un framework el cual funciona por componentes. Y estos componentes están organizados de forma que forman un árbol. Entonces tenemos este componente que es el padre, luego aquí tenemos el hijo, pero es que el hijo puede tener otro hijo, y el hijo puede tener un hermano, tal, no sé qué. Un montón de cosas. La cosa es que compartir los datos en esta estructura es muy complicado. Entonces lo que hace este estado global es que nos crea en un lugar de la aplicación, un lugar común, pues datos a los cuales podemos acceder sin tener que preguntar al padre, al hijo. No, vamos a este lugar, pum, y cogemos los datos. Vale, entonces vamos a crear esa función que nos cree el estado inicial. Vamos a poner aquí export, porque la vamos a usar en otro archivo, const init. Perfecto. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner return y vamos a devolver el estado inicial. El estado inicial va a ser logged false, que no está logueado, que no hay ID. Vamos a poner aquí que no hay ID. Que el nombre está vacío, que el email está vacío y que el token está vacío. Estos son los datos básicos que vamos a tener. Puede que usemos todos, puede que no, pero bueno, estos son. Guardamos el archivo y vale, ya tenemos aquí básicamente el archivo que nos da el contexto. Lo que tenemos que hacer ahora es crear el reducer. So, por ejemplo, bueno, entonces aquí, por ejemplo, vamos a poner auth reducer.js y aquí básicamente es crear una función que dependiendo va a recibir dos cosas, un estado y va a recibir también una acción. Dependiendo de la acción, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a modificar el estado. Vamos a devolver una cosa u otra. Entonces, por ahora va a ser algo tremendamente sencillo. De hecho, el objeto state apenas lo vamos a usar, pero bueno. Vamos a crear esa función. Vamos a poner aquí export const auth reducer. Y aquí, esta función recibe un state, que por defecto va a ser un objeto vacío. Vamos a dejarlo así. Y aquí también un action. Un objeto action que tiene dos cosas. Tiene el tipo y tiene también el payload, que es los datos que básicamente los datos que se han enviado a la función para que se ejecute con dicha acción. Vale, entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a crear un switch. Pero, recordad, tenemos varias acciones y tenemos varios tipos. Debemos definir esos tipos. Entonces, ¿cómo los definimos? Types.js.
Y aquí, estos types básicamente son dos muy cortitos. Vamos a crear aquí export const types. Y aquí vamos a crear un objeto. Y este objeto simplemente va a tener, por ejemplo, el tipo login. Y vamos a poner aquí un string. Y esta string tiene que ser única. Por lo que si usáis este objeto types para un montón de tipos y tenéis varios login, pues procurad que esto sea único. A ver, de todas formas, bueno, no digo nada. Auth login. Y aquí vamos a poner logout. Estas son las dos acciones que vamos a tener. Entonces vamos a poner aquí auth logout. Genial. Entonces, ¿qué más debemos hacer? Lo que debemos hacer es, pues ahora sí que sí, definir esta función del reducer. Vamos a poner aquí switch. Pum. Y aquí recibimos action type. Dependiendo del tipo, pues vamos a hacer una cosa u otra. Por ejemplo, aquí, si el tipo es types, fijaos que tenemos que importar types. Pum, importamos types, punto, y ya nos dice aquí login, logout, que son los que acabamos de crear. Si el tipo es login, lo que vamos a devolver es lo siguiente. Vale, vamos a devolver un objeto, y este objeto va a tener log true. Esa es. Entonces, lo que también va a tener es que, básicamente, a esta función cuando nos logueemos vamos a enviarle todos los datos del usuario. Por lo tanto, aquí lo que debemos hacer es action.payload. Desestructuramos el payload y así guardamos en el estado todos los datos que tiene el usuario. Por ejemplo, pues yo que sé, email, nombre, imágenes, lo que sea. Genial, lo que hay que hacer también ahora es case types logout. Y aquí vamos a poner return y cogemos logged false. Y básicamente vamos a irnos aquí al auth context porque hay que enviar todo esto. Pum. Estupendo. Vale, y recordad que siempre en los switch hay que definir un caso por defecto, un default case. En este caso, perdón, es simplemente, bueno, que imaginad que no se manda un tipo que está contemplado, ¿qué debemos devolver? Pues por ejemplo vamos a devolver lo mismo que devolvemos aquí en el logout. Estupendo. Vale, vamos a guardar el archivo y ahora lo que tenemos aquí es eso, tenemos el reducer. Vale, ya podemos empezar a crear el provider. ¿Qué es el provider? Básicamente el provider es lo que va a dar a los componentes toda la información que nosotros deseemos. Entonces, para crear ese provider lo que hay que hacer es auth, esto ya en mayúsculas porque va a ser un componente de React, auth provider.jsx. Y recordad, como es un componente React, raf c, y ya se nos crea aquí esta base. Vale, por ahora dejad esto así, luego lo cambiamos. Pero vale, ¿qué tenemos que definir de primeras? Lo primero es que este es un high order component, eso significa que puede tener hijos, no es simplemente un componente que no tenga hijos, tiene hijos. Entonces, para recibir esos hijos, y mostrar y mandar la información, tenemos que definir aquí que recibimos el objeto children. Entonces, al recibir este objeto children, ya podremos pasarle toda la información a los hijos. Pero ¿cómo pasamos toda la información a esos hijos? Es muy simple. Lo que tenemos que hacer es poner aquí, antes de nada, importar el contexto. Entonces, ¿cómo importamos ese contexto que hemos creado aquí? Recordad que está aquí export. Entonces, ahora es tan simple como poner auth context. Pum, lo importamos de este archivo. Y aquí hay que llamar a, fijaos, provider. Eso es. Entonces, aquí dentro, ahora sí, ponemos children. Estupendo, pero vale, el provider tiene que dar unos datos, tienen que entregar un valor. Entonces, ¿qué valor es el que debe entregar? Tenemos aquí value y básicamente va a devolver un objeto que va a tener un user, va a tener un loading, va a tener un dispatch, que esta es básicamente la función que va a permitir que se llame a esto, al reducer, dispatch. Va a tener también un login, va a tener también, por último, un logout. Estas son las cosas que vamos a enviarle. Para no hacer el vídeo muy largo, no voy a definir todo. Vamos a definir todo excepto login y logout, en el que vamos a usar ya el authentication de Firebase. Vale, estupendo. Pues, ¿qué tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer ahora es básicamente declarar el reducer. Entonces, ¿cómo declaramos ese reducer? Vamos a llamar al hook useReducer de React. Genial, aquí lo tenemos. ¿Y qué debemos enviarle? Vale, nos pide el reducer, aquí lo tenemos, lo hemos declarado, authReducer. Vamos a coger este nombre y lo ponemos aquí. ¡Pum!
Lo importamos, perfecto. Y ahora nos pide initialize arguments. Aquí no hace falta que paséis nada. Con pasar un objeto vacío es más que suficiente. Y ahora un initializer, una función que inicialice el estado. Recordad que aquí en el context tenemos este init. Vamos a poner aquí init, pum, y ya está. Hemos definido el reducer. Entonces, ahora este useReducer, este hook, lo que nos devuelve es una lista y esta lista tiene dos primeros elementos, los cuales el primero es es el objeto, el user, el estado, que vamos a llamar así, y aquí el dispatch, la función que básicamente nos va a permitir eso, ejecutar pues cositas. Vale, entonces aquí lo que hay que hacer ahora es definir este loading, vamos a poner aquí use state loading, esa es. Vamos a poner aquí de primeras que este valor va a ser false. Y esta L vamos a ponerla en mayúscula. Y vale, estamos ya enviando el user, el loading, el dispatch. Vamos a poner también el login y el logout. Vamos al menos definir esas funciones y hemos acabado. Entonces vamos a poner aquí login, async. Y aquí vamos a poner logout, que también va a ser async. Y de nuevo esto sí que va a usar ya el sistema de autenticación de Firebase. Estupendo, chicos. Pues así de simple es como creamos un contexto global para la aplicación. No hemos creado nada todavía así verdaderamente, por así decirlo, útil. O sea, hemos creado el contexto, pero no hemos creado cómo acceder a él. Luego ya lo veremos en futuros vídeos. Pero bueno, espero que os haya gustado. Si es así, dadle like, suscribiros, compartid y nos vemos en el próximo.